noches, aquí estamos reencontrándonos en este espacio para hacer una pausa, estudiar la palabra de Dios. Lo hacemos desde casa porque todavía seguimos caminando en esta pandemia y porque se han incrementado los números de casos en nuestra zona, entonces hemos decidido mantenerlo online solamente hasta que podamos encontrarnos. Y aquí estamos, totalmente agradecidos a Dios por este día, por esta oportunidad, porque tú estás allí, gracias por conectarte. Realmente es muy rico este tiempo que podemos compartir. Pero también tristes porque nuestra ciudad, nuestro condado, el estado de Carolina del Norte donde vivimos, está de duelo. Hoy tuvimos un tiroteo en una de las escuelas de secundaria aquí en la ciudad donde vivimos, Winston-Salem, y un estudiante murió a causa de este tiroteo ocasionado por otro estudiante. Tiempo para orar por estas familias en dolor, por toda la comunidad escolar de nuestro condado, por las autoridades para que tengan la sabiduría de actuar con justicia, pero también de reflexionar acerca de dos asuntos, creo yo. La salud mental de nuestros jóvenes y creo que estamos sin sonido o algo está pasando. Creo que es importante poder... ahí estamos. Jóvenes, niños, niñas, y también acerca del acceso fácil a las armas que se tienen en este país. Y tengo que decirlo porque creo que es algo en lo cual necesitamos pensar, actuar, pedir una reforma en esta área a nuestras autoridades. Que Dios nos siga dando sabiduría y sobre todo que la misericordia y el consuelo de Dios, ese Dios consolador del que prediqué el domingo, nos pueda a través de su espíritu consolar a todos, porque lo necesitamos, pero especialmente a la familia de este joven que falleció hoy y a toda la comunidad escolar de Mount Tabor High School, el nombre de la escuela, y también a toda la comunidad escolar en general de nuestro condado. Nuestras oraciones y nuestro corazón. Al terminar vamos a orar por este motivo, por la violencia y que no debería existir, y por el consuelo de estas familias que pierden un ser querido. Vamos a cantar esta canción. Esta alabanza tiene que ver con el estudio bíblico, ¿no? El llamado de Jesús a Pedro, a sus discípulos, y es Pedro el estudio bíblico que comenzamos hoy. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos. Así es, Señor. Mi cansancio
servir a otros. Que a otros descanse. Así es, Señor, en medio de nuestro dolor, amor que quiera de nuestro cansancio, seguimos sirviendo y amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y Pedro fue a buscar otros mares, se transformó en pescador de hombres. Así es. Y a eso Jesús nos llama también. Así Señor, te damos gracias por poder retomar este ciclo de estudios bíblicos. Gracias por cada familia que se une. Y unidos estamos, Señor, juntos para aprender, para poder reflexionar, para poder, Señor, seguir siendo discípulos tuyos. Gracias por tu amor. Gracias por la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y saludamos a Claribel Soto y Ángela Licea, Lesbia Roldán, Sonia Marina Cruz, Juana Moreno, Yanira Guardado, Ruti Elizabeth, César Rojas, Mario César Mayandía, Marta Zúñiga. Gracias por los saludos, las bendiciones. Realmente es rico poder recibir todos esos buenos deseos y saber que seguimos caminando juntos, ¿verdad? Gracias por sus saludos también. Así es. Entonces, hoy comenzamos un estudio bíblico acerca de la no menos fascinante vida de Pedro, porque hemos hablado de Pablo, tuvimos 3 estudios de la vida del gran apóstol Pablo, pero hoy comenzamos este estudio titulado Pedro el pescador, ¿no? Pero que también fue apóstol, sino que queríamos hacerlo interesante y queríamos partir de la vida. Él fue un pescador. Efectivamente. Su hermano Andrés fue pescador. Ellos eran pescadores. Más adelante, cuando lleguemos a otros pasajes de otros libros que no son los evangelios, vamos a aprender un poco más de lo que ellos eran, de lo que Pedro realmente era. Por ahora la biografía o la vida, los detalles de la vida del apóstol Pedro están en los evangelios también. Y es por eso que lo conocemos un poco de la vida de él. Es más, es un protagonista que aparece continuamente, porque él es un líder que siempre toma la iniciativa. Pero hay otros documentos, hay documentos históricos, lo que llamamos la tradición. Nosotros, los cristianos, creemos que tenemos 2000 años de historia. Muchos creyentes pierden de vista esto. 2000 años de historia tenemos, y entonces existieron documentos de los llamados padres de la iglesia que incluso conocieron personalmente a algunos de los apóstoles. Por ejemplo, Clemente de Roma, obispo, que probablemente conoció en persona a Pedro. Y entonces allí él nos cuenta en estos libros de la tradición, estos documentos importantes, nos cuentan detalles que los vamos a nombrar en su momento. Así es. Y bueno, en esta fascinante historia de Pedro, el pescador y también discípulo, apóstol, es un poco recorrer su biografía, ¿no? Según el Evangelio de Juan, Pedro nació en Betsaida, un pueblo junto al lado de Genesaret.
Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y Jesús llama a Pedro de ser pescador en el oficio, ¿verdad?, que conocemos, a ser pescador de hombres. Y como acabamos de cantar y como lo comentó Oscar, que Pedro fue invitado a otros mares y nosotros también estamos invitados a otros mares, ¿no? Dejar el mar físico para ir al mar del mundo, ¿verdad?, de la vida, de la cotidianeidad y poder seguir a Jesús. Y en ese caminar, en ese seguimiento, pues se convirtió en un discípulo y apóstol. Entonces déjenme leerles Mateo 4, versículos del 18 al 22. Y dice así: Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Según el Evangelio de Juan, este es como Jesús los invita a Simón Pedro y a Andrés y a estos otros dos discípulos, ¿verdad?, que le siguieran. En el Evangelio de Juan encontramos cómo Pedro conoció a Jesús. Y la historia dice que quien conoció primero a Jesús fue Andrés, el hermano de Pedro, que era el Evangelio de Juan, que era un discípulo de Juan el Bautista, y que al escuchar que Juan el Bautista reconoce a Jesús, que está llegando para ser bautizado por Juan el Bautista, lo reconoce como el Cordero de Dios. En ese momento, Andrés decide seguir a Jesús, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que inmediatamente va en busca de su hermano y le habla de Jesús. Qué rico, ¿no? Qué rica ese impacto que tuvo Jesús en la vida de Pedro, de Andrés, pero no se quedó callado, fue y lo compartió inmediatamente con las personas que más amaba, en este caso su hermano, ¿verdad? Pedro. Entonces, es decir, estos dos relatos se complementan, ¿no? Sí, el de Mateo y el de Juan. Mateo, ¿verdad? Marcos y Lucas dicen lo mismo, pero Juan nos cuenta el detalle, ¿no? De Andrés llamando a Pedro. Sí, de Andrés presentándole a Jesús, a su hermano Pedro. Entonces, eso sucede. Y al conocer Jesús a Simón, que es el nombre que se nos da primero, Jesús le cambia el nombre de Simón por el nombre de Pedro. Pero que encontramos en los evangelios que le da el nombre de Cefas, que es el arameo, y Pedro, que es el nombre griego. Por eso vamos a encontrar esto, ¿verdad? Ya no te llamarás Simón, te llamarás Cefas, o ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Pero es eso, Cefas el nombre en arameo y Pedro el nombre en griego, que significa que roca, ¿no? Roca, eso lo hemos dicho varias veces. Entonces, vamos a leer ahora el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 40 al 42. Y dice así, del 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ¿no? Lo que acabamos de decir, reforzado en el Evangelio. Hemos encontrado, miren lo que le dice Andrés a su hermano Pedro. Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, Jesús, a Simón Pedro, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Hijo de Jonás. Hijo de Jonás, sí, hijo de Jonás. Es la forma, ¿no? Dios usa personas
como dice alguna canción por allí, no envió ángeles para predicar el Evangelio. Dios nos usa a nosotros y esa es la forma en que creemos es la forma más efectiva, ¿no? A pesar que hoy en día la tecnología ha avanzado, pero nada va a cambiar el encuentro persona a persona. El que uno pueda compartir su testimonio, pueda decir a otro, he encontrado a Jesús. Y de esa manera es que Pedro encuentra a Jesús, a través del mensaje de su hermano. Porque nada reemplaza el vínculo humano, ¿no? Que se crea en ese encuentro en persona. Las estadísticas dicen que una persona o las personas que llegan a la iglesia invitadas por otra persona o van a la iglesia y llegan son porque han sido invitadas por otra persona. No puede reemplazarse con otra forma de relación. De ahí el poder del testimonio, ¿no? Del testimonio, de decir yo soy testiga porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado, ¿no? Entonces de compartir ese testimonio que tenemos de vida, y de pensando en experiencia. Pedro, una vida, ¿no? Una persona que Andrés gana y la influencia que tendría esta persona, Pedro, ¿no? No, o sea, no sabemos el alcance, ¿verdad? Cuando compartimos el testimonio, cuando damos un buen testimonio del amor de Dios a través nuestra otra persona, no sabemos el alcance de cómo Dios va a utilizar a esa otra persona a la que tú alcanzaste, a la que tú compartiste, ¿verdad? Y quizás sea el impacto de esa vida sea mucho más grande que el tuyo, pero tú estás allí abriendo esa puerta. Todavía no llegamos al libro de los Hechos, pero el libro de los Hechos dice que en la primera predicación después de la resurrección, Pedro, 3,000 personas se convierten en creyentes. Wow. Camino a ser discípulos. Dios mío. Porque hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Muchos somos creyentes, pero luego aprendimos a ser discípulos. Porque creyente comienza con creer, ¿no? Creo que Dios existe, Dios es real, lo estoy escuchando, creo en lo que estoy escuchando, pero llega un momento que uno decide seguir. El seguimiento te hace discípulo, ¿no? Exactamente. El seguimiento, en este caso a Jesús, leer la palabra, estudiarla, seguirla, vivirla, actuarla, entonces eso te va convirtiendo en un discípulo. Una de las preguntas que hicimos cuando estudiamos la biografía de Pablo, ¿era casado? Porque no existen, era posiblemente casado, pero no existe un texto bíblico que lo avalara. Ahora, con Pedro, ¿era casado? El Evangelio de Mateo 8:14 y 15 nos responde, dice, Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de éste en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Entonces, el relato bíblico dice que en Cafarnaúm vivía en la casa con su familia, incluyendo la suegra en su propia casa. He leído en estos días incluso comentarios católicos y reconocen que Pedro era casado, ¿no? Esto es muy interesante, pero no vamos a ampliar el tema, pero sabemos que Pedro era casado, ¿no? Luego, hablando de los documentos de la tradición, Clemente de Roma dice que tenía una hija. Clemente de Roma, quien probablemente conoció en persona a Pedro. Entonces, así que también podemos decir de Pedro que fue autor de 2 cartas de la Biblia, que también en su momento, tal vez en el 3er capítulo, toquemos algunos versos, porque el estudio es breve, el que tomamos, panorámico, como siempre decimos, para inquietarles a ustedes a poder leer más adelante, más profundamente. Entonces, autor de la primera carta de Pedro y la segunda carta, llamadas Epístolas Universales. Así que hay material allí para aprender de lo que Pedro pensaba y tenía como estilo de vida. Cuando Jesús reúne o llama a 12 discípulos por primera vez después de haber pasado la noche orando,
El primero que es llamado es Pedro. El otro texto de las cartas del apóstol Pablo lo reconoce como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Dice Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Entonces reconoce Pablo el liderazgo de Pedro, ¿no? y el apostolado de Pedro también, en ese sentido. Qué buena lección para nosotros los líderes, ¿no? Vemos a un líder afirmando a otro líder. Y sabemos que por lo que estudiamos del apóstol Pablo, muchos dudaban de esa conversión de Pablo, ¿verdad? Porque había sido un perseguidor de los cristianos. Y aquí vemos a Pedro, Pablo que lo reconoce como una columna, a Pedro de la iglesia, pero también Pedro reconociendo y afirmando el llamado, el liderazgo de Pablo, lo cual era tan importante y necesario. Eran tan diferentes. Un líder afirma, ¿verdad? Un líder ¿no? apoya, construye, resuelve, ayuda, colabora, a surgir, ¿no? Le dice a la persona adelante. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te sirvo? ¿Qué puedo hacer? Vamos haciéndolo. Entonces... eso es lo que hicieron nuestros pastores con nosotros. Totalmente, ¿no? Siempre nuestros agradecidos a nuestros pastores porque en todas las etapas. Así es. A salir adelante. Benditos sean ellos y ellas y que nos guiaron y nos ayudaron. Pedro fue uno de los 3 discípulos amigos íntimos o del círculo íntimo de Jesús. Hemos predicado, yo he predicado en la iglesia acerca de que Jesús tenía un círculo íntimo de amigos, ¿verdad? Y eso pasa en la vida, es parte de la experiencia humana. Bueno, en este caso, Pedro juntamente con Jacobo o Santiago, que es la misma persona, y Juan, se convierten en el círculo íntimo de los 3 discípulos que los vemos en diferentes momentos acompañando a Jesús en esa intimidad, ¿verdad? De la vida de Jesús, a quien, por ejemplo, los toma a ellos y con ellos se transfigura. Entonces ellos son testigos de la transfiguración de Jesús. Una experiencia totalmente extraordinaria, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos incluso Jesús en un diálogo con Pedro. Pero no solamente eso, sino que también, por ejemplo, estos 3 discípulos están cuando la hija de Jairo es resucitada, ¿no? Que también hemos hablado de este milagro de Jesús, y cuando Jesús entra a la habitación de la niña y solo permite que estos 3 discípulos y los padres entren, y ocurre este milagro cuando Jesús le dice a la niña, levántate, y la niña es resucitada. Y también estos tres discípulos del círculo íntimo de Jesús están en esa oración que se conoce como la agonía de Jesús en el monte de Getsemaní, ¿no? Cuando esa oración totalmente que lleva a Jesús a un momento de agonía, entonces ahí están estos 3 discípulos acompañándolo. Entonces, Pedro fue también el primer discípulo que obró un milagro. Después que Jesús ya no estaba físicamente con ellos, ¿recuerdan? Incluso prediqué hace unos meses, creo, acerca de este milagro, cuando Juan y Pedro van a la hora de oración, al momento de la oración, al templo, y en la puerta encuentran a una persona coja, una persona que tenía un problema, que no podía caminar, un paralítico, ¿no? Y Pedro dice esas famosas palabras, que no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Es el primero de todos los discípulos en obrar un milagro. Y también se habla de un milagro donde Pedro resucita a una mujer, ¿no? En el libro de Hechos, en algún momento vamos a tocar el libro de Hechos en diferentes
parte de la vida de Pedro, porque nos dice tanto acerca de la vida de Pedro el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36 al 43, ahí está ese registro, ¿no? que nos da de otra oportunidad. Entonces, durante los 3 siguientes años, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús. Era un líder nato, ¿verdad? Desde el comienzo, ¿no? Lo vemos ahí él tratando de siempre actuar, dispuesto, tomando la iniciativa. Entonces, Pedro se convirtió en un portavoz de los 12. Y ahí lo tenemos en la experiencia más adelante del día de Pentecostés, ¿no? Siempre él adelante, hablando como un poco en nombre de todos los discípulos. Así que siempre tomó la iniciativa. Otra vez, características de un líder se acaban de mencionar. Toma la iniciativa. Era un líder que preguntaba. Preguntón, ¿no? Y cuando Jesús preguntaba, era un líder que también era el que quería hablar primero. Justamente es en Mateo capítulo 16, del 13 en adelante, en que se nos cuenta que Jesús le pregunta a ellos. Ya han caminado, ya han aprendido, ya han visto la obra de Jesús, pero se hacen un alto y Jesús les quiere invitar a un proceso de reflexión y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, esa pregunta quizás los invitó a un silencio y ellos respondieron. Unos, que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otro que Elías, que también ha resucitado. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Respondieron varios. Pero esa pregunta o esa respuesta, ¿no? Refleja también que todavía no lo conocían bien, que todavía necesitaban darse cuenta que Jesús era humano, pero a la vez era divino. La humanidad de Jesús la habían experimentado. Jesús dormía, tenía hambre. Habían comido con él. Claro, habían comido con él, se cansaba, pero lloraba. Ahora Jesús, en este mismo capítulo de Mateo, les pregunta: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿No? Es como preguntarle de una manera diferente: ¿y ustedes me reconocen a mí? ¿Saben quién soy? Uh-huh. Y otra vez el silencio, pero justamente en esa pregunta está: ¿ustedes pueden ver lo divino que hay en mí? ¿Han captado quién soy yo en realidad? ¿No? Y Pedro, ante esa pregunta, levanta su voz y dice el registro bíblico que de una manera determinada, ¿verdad? Segura, él dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Esas palabras declara que Jesús es el Cristo. Lo que está diciendo en otras palabras es que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios. Y añade la expresión Hijo del Dios vivo. La fe de Pedro ha sido afirmada, ha crecido, se ha ido afianzando y lo declara con precisión y claridad, ¿no? Entonces, la reacción de Jesús, ¿cuál es la reacción de Jesús frente a esta declaración, esta afirmación de Pedro? Jesús no se detiene en alabar a Pedro o en asentir lo que Pedro ha dicho, a aprobar o en la afirmación, sino lo que Jesús va a lo que dijo Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la respuesta de Jesús, ¿verdad?
Jesús, en otras palabras, Jesús muestra que la fe de Pedro no es producto ni de la carne, es decir, del razonamiento humano, el solo creer, creyente, pero tampoco es producto de la sangre, es decir, la tradición israelita o judía de la cual Pedro venía, sino que es la gracia de Dios, el amor de Dios Padre, a la cual Pedro no se resistió. Pedro reconoció la divinidad de Jesús. Y creo que en esta primera parte es importante poder repasar estos momentos, un poco de la biografía de Pedro, pero también del llamado de Pedro a la invitación que Jesús le hace. Y ver cómo él va creciendo en su discipulado, ¿verdad? Hasta que se convierte en un apóstol y puede impactar la vida de su momento, pero el cristianismo hasta ahora, ¿no? Totalmente impactado por Pedro. Así que ahí nos vamos quedando por Exactamente, esa experiencia de Pedro que en otros momentos los discípulos también dirían, ¿no? Cuando Jesús calma la tormenta, ellos dicen verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿no? Cuando ven que tiene poder sobre la naturaleza, cuando ven que tiene poder sobre la muerte. Esa experiencia de Pedro, como nosotros, que en nuestro caminar como discípulos aprendemos y seguimos aprendiendo y reaprendemos y vamos afirmando, ¿no? Nuestra experiencia con Jesucristo. Así Pedro también llegaría a esos momentos en su vida. Así que por ahora nos quedamos en esta primera parte. Así es, gracias por acompañarnos, vamos a orar y quiero compartir 2 anuncios. Recuerden el servicio de adoración que tenemos presencial ya y también online el domingo a las 11 de la mañana, así que por favor ven, adora con nosotros, tendremos un predicador especial esta mañana, este domingo que viene, así que te esperamos. Ven y da gracias y adora con nosotros. Y también quiero ir anunciando para que la iglesia local sepa y bueno, la comunidad en general de esta parte, que el domingo, septiembre 18, tendremos una venta de pupusas, que es una comida salvadoreña, así que para ir haciendo los planes y poder colaborar y apoyar, será solamente para recoger órdenes, lo que llamamos drive-thru, así que vamos a tener esta actividad por fotos. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a orar. Oramos especialmente vamos a hacer una oración por nuestras escuelas y por lo que pasó hoy en Mount Tabor. Esperamos que nunca vuelva a pasar en ninguna parte del mundo. Así es. Dios, en esta noche, gracias por que podemos acudir a ti en momentos de necesidad, de socorro, de angustia, de tristeza, como la que nuestro corazón está sintiendo en este momento. Señor, y nos unimos a toda la familia de este joven que murió hoy en este tiroteo. También, Señor, oramos por la familia del otro joven que disparó, que está ya en custodia de la policía. Oramos por la familia de Mount Tabor High School. Oramos por todas las escuelas de nuestro condado. Sí, Señor. Oramos por toda la comunidad escolar, por todas las familias. Señor, para que tú nos consueles y nos ayudes y poder seguir acompañándonos y cuidándonos. Oramos por que nuestra ciudad sea una ciudad segura y nuestras escuelas también. Sí, sí. Oramos por aquellos padres y madres que están preocupados. Oh Dios, en tu misericordia, Señor, ayúdanos a seguir acompañándonos. Y Dios, que esto nunca vuelva a pasar ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Ayuda a nuestras autoridades, Dios, y sigue trabajando en nuestra humanidad para entender, Señor, que hay cosas que tenemos que actuar y hacer y cambiar, Señor, incluso en nuestras leyes, para que podamos vivir en paz. Oh Señor, a ti te entregamos todo este dolor que sentimos.
Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo está aquí acompañándonos. En Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias por conectarte. Dios te bendiga. Un abrazo gigante.